Un 31 de octubre más estamos con vos para celebrar la noche de animes. ¿Tenéis lo todo preparado? Les llamionáis, los antroxos, las películas de terror. Lo primero recomendamos vos nun pasavos que engorden mucho y ya te la Navidad que y sí que vais a comer como gochos. Para lo de los antroxos, no sé, pregunta ahí a Shiro Ichigo, que estoy refrito, no un cosplay presta. Y para las películas, bueno, para eso tenemos a Rubén, pero está de vacaciones. Así que vamos falamos de 4 películas que dejaron huelga na historia del cine de terror. Entamemos. Número 4. El origen de la leyenda de los zombies en realidad es mucho más antiguo que el cine, ya que a finales del siglo XVII falábase de ellos en la cultura vudú de India. Aunque aquellos zombies no hieren como los que conocemos anguaño, sino simplemente muertos a los que un ser malvado desfacía del so descanso para condenarlo a una vida llena de esclavitud, de algo así como la hostelería de hoy en día. No fue hasta el año 1968 cuando el director estadounidense George Romero estrenó La Noche de los Muertos Vivientes, que llegó hasta nos el concepto que todo el mundo tiene de los zombies. Y no podemos negar que cambió la fechu las historias de terror, que desde aquel momento inundóse de estas criaturas. Desde el famoso videoclip de Michael Jackson, que de seguro que ya visteis un 100 veces un día como güey, o el su último relanzamiento una so popularidad con la serie de Fox The Walking Dead. Unos seres fantásticos que hicieran que todo el mundo se entrugare de alguna vegada. ¿Sobreviviría un apocalipsis zombie? Número 3. Nosferatu fue una película muda alemana de terror que se estrenó en el año 1922. El filme considérase un enantes y un dempués na historia de este género. Esta película, basada en la novela de Bram Stoker, popularizó la figura de Drácula con un encuadre y juegos de luces en jamás vistos en antes naquella domina. En particular, la sombra del cuerpo del vampiro, que corre delante de él como un mal augurio y que dio bien de belés a la gente de la domina, sigue causando malestar na gente de hoy en día. Por supuesto, la cosa no terminó ahí, y la historia del cine dionos bien de vampiros terroríficos, como el mítico Bela Lugosi, el terrorífico Christopher Lee o Chiquito de la Calzada, que a mí es el que más me humedad. Número 2. No hay duda de que Alfred Hitchcock y el rey del misterio por excelencia. Si tenemos que contarles sus obras más célebres, fáltenos de los mis manes y los pies. La soga, Vértigo, Los pájaros, La ventana indiscreta. Pero si hay una película icónica que marcó la historia, esa fue, en sin duda, Psicosis. La escena de la ducha causó impacto a 10 generaciones que la vieren por primera vez. Bueno, y que golieren mal por mor de no limpiarse mientras demasiado tiempo. Psicosis probó la gran importancia del sonido en este tipo de filmes. Aunque la idea original era que esta escena fuera muda, la insistencia del compositor Bernard Herrmann en poner la ya mítica música impactó tanto al director que decidió incluirla. Eso, junto al famoso grito de Janet Leigh, son, en sin duda, una huelga imborrable en la historia del cine de terror. Y de los jumpscares de internet, que siempre meten ese grito y metente un susto de la virgen. Número 1. Lo que estáis viendo en pantalla ye Gabinete Caligari. No, menón, esos son los de La culpa fue del cha-cha-cha. ¿La película? ¿Por la película? Eso, oye, gracias. Puede que el gabinete del Dr. Caligari no sea tan conocida como las otras que mencionamos hoy, pero sí que ya igual o incluso más importante porque estamos hablando de la primer película de terror de la historia. La película estrenóse en 1920, en plena posguerra de la Primera Guerra Mundial en Alemania, y usa por primera vez una escenografía tétrica casi abarruntando y incomodando al espectador, preparándolos para lo que va a pasar. Un estilo que bien recuerda al que usó 10 décadas después Tim Burton en esas películas. Sí que así, y es verdad que la que se considera la primer película de terror de todos los tiempos fue La Mansión del Diablo de 1896, aunque había yo un poco peor y parece más un sketch cómico que una película de terror.
Eso sí, como dato y queda. Y hasta aquí este especial de Noche de Animes de Refritu. Sí, tampoco hay mucha cosa, pero y era eso o antroxar de zombie a Hitor y mira, non hai perros para maquillaxe, la verdad. ¿Cuál hay la top peli de terror favorita? Déxanoslo nos comentarios. Mira, si acabo viendo un comentario de verdad en el vídeo, eso sí que va a meterme miedo. ¿Qué haces, tronco? Nada.